Suponiendo al cielo como una mera proyección holográfica, ¿qué serían las estrellas entonces? ¿Existen realmente? ¿Hay conexión alguna entre ellas y nuestra Tierra conocida? ¿Se pueden alcanzar entonces los cielos celestiales siguiendo el camino de los cielos terrestres a través de los polos? Esta imagen es el misterioso espiral que se formó en los cielos en Noruega en el año 2009. Y esta otra imagen es simplemente una lente de una cámara domo de seguridad. ¿De qué forma influye nuestra lente al observar? ¿Cuánto sabemos realmente del hogar donde vivimos? Ahora bien, las compilaciones astronómicas masivas de los siglos han dirigido inconscientemente el curso del hombre lejos de la observación y de la comprensión del universo realista sobre nosotros. Pero la oportunidad actual de ver la función de luz del cielo terrestre y las formaciones subsiguientes abroga las presentaciones astronómicas. Y esa visión moderna atestigua elocuentemente la importancia del antiguo dicho filosófico, en la tierra como en el cielo. Ya se han revelado varias veces y vívidamente como el cielo y la tierra nos da una apariencia engañosa de las cosas que allí se encuentran, y así también las condiciones sobre las áreas terrestres del universo. De esta forma, entonces, nunca nos detenemos realmente a pensar qué hay arriba nuestro y qué realmente existe en la tierra bajo los celestiales y terrestres cielos. Esto ha llevado a la confusión, negando así la adquisición del universo que nos rodea en una extensión infinita en todas las direcciones del plano, y no así hacia arriba como está establecido hoy. Los mismos cambios registrados astronómicamente en el espectro, desde la onda roja más larga hasta la onda violeta más corta, se registrarán a partir de la observación y el análisis del movimiento de la luz del cielo terrestre. La sinonimidad del espectáculo de luz celestial y terrestre, que merece la misma interpretación, debe proporcionar evidencia para la persona menos perspicaz que los valores celestes anunciados por la astronomía del hoy son puramente ilusorios. Usted entonces dirá: ¿cómo que el universo es mentira? ¿Cómo podría ser esto así con nuestro conocimiento físico de las áreas del cielo que existen hoy en día? Usted debe utilizar alguna droga, no finalizó el primario y todos los comentarios que comúnmente recibe una persona que cuestiona este modelo. Pero la realidad es que nada de eso sucede. Recordemos que en relación con el movimiento de la energía dispensada universalmente, es oportuno relacionar una experiencia personal que confirme que la energía creativa, donde quiera que se manifiesta, se ve obligada a moverse en una ola. Esto es cierto incluso si todas las lentes que el mundo posee causan que el movimiento aparezca como un círculo. La lente es incapaz de una grabación fiel, pero el cerebro debe ser consciente de tal hecho, porque el cerebro es el que realmente ve. Se describió una reunión con el famoso físico Robert Millikan, entonces presidente del Instituto de Tecnología de California en Pasadena.
En ese momento, durante el verano de 1928, el asistente competente del Dr. Millikan fue el Dr. Carl Anderson, y mientras el Dr. Anderson conducía a este entusiasta por entonces joven sobre el campus de la institución para ver el primer electrón aislado del mundo, él comentó: "El electrón prescribe un movimiento circundante". Pero, ¿qué llevó realmente al Dr. Anderson a responder que parece que se mueve de una manera circundante? Aunque el Dr. Anderson era un físico muy erudito, al que posteriormente se le otorgó el premio Nobel, se refirió al movimiento aparente del electrón, aunque su cerebro vio el movimiento verdadero. Tal mención de circundar era debido a la influencia del movimiento aparente, y la lente era responsable de esa aparente condición. Sin embargo, era conocido por alguien que nunca había observado un electrón que los principios fundamentales e irrefutables del movimiento excluyeran cualquier posibilidad de que el electrón realizara un círculo. En el caso del matemático astrónomo, se encuentra que, a pesar del conocimiento de la onda y de la curva de la energía, hay una adherencia persistente al movimiento aparente o ilusorio. Su inquebrantable devoción a lo ilusorio exige la negación del movimiento auténtico en todas las observaciones y conclusiones astronómicas. De allí resultan los numerosos errores de cálculo de la distancia y la velocidad de ese movimiento desde el punto astronómico de observación.